Vamos a continuar con lo que es la revisión de las teorías monetarias y ahora vamos a ver la tercera de las teorías que es también conocida como la teoría neocuantitativista porque parte de lo mismo. Es básicamente el monetarismo puro y este fue planteado por Milton Friedman. Milton Friedman es otro economista también muy famoso y lo que él hace es retomar muchos de los principios de la teoría cuantitativa, pero con algunas adecuaciones. Y de hecho, a diferencia de lo que planteaba Fisher y Marshall, nuevamente Milton Friedman retoma lo que es la demanda de dinero como concepto y básicamente lo que busca él o lo que él hace es analizar lo que es el nivel general de precios como el factor importante dentro de la relación de comportamiento del dinero, la demanda de dinero en una economía, y además también toma en cuenta lo que es el nivel de ingreso de la economía, pero con un concepto diferente a lo que planteaban los cuantitativistas iniciales, que ellos decían que el nivel de ingreso en realidad era un dato que solo podía modificarse en el tiempo, o sea, en el mediano y largo plazo, y sin embargo Milton Friedman dice, no, en realidad el nivel de ingreso es algo que sí puede también afectarse y modificarse en el corto plazo. Es más, la capacidad del Estado, del gobierno de un país, tiene la posibilidad y la potestad de hacer adecuaciones en el corto plazo y ajustes en el corto plazo al nivel de ingreso nominal, ¿no? Pero además introduce algo muy interesante Milton Friedman. Él dice, eh, el dinero no es un bien de consumo, sino más bien es un activo, es un bien de capital. Y tenemos que entender que el dinero debe trabajarse como un bien de capital. ¿Cuál es la diferencia? Dice, el bien de consumo es algo que se consume y da una satisfacción de utilidad inmediata. En cambio, el bien de capital o activo de capital en realidad es buscado por las personas no solo porque es capaz de satisfacer una necesidad inmediata, sino sobre todo porque es capaz de generar satisfacción en el mediano y largo plazo. Es decir, que sirve para acumular el valor no solo en función a lo que pueda hacer inmediatamente, o sea, como un bien de transacción inmediato, sino también por lo que puede generar en el futuro. Y este concepto amplía entonces el concepto de dinero ya no solo a un bien que sirve de transacción o de intercambio, sino además lo que hemos visto empieza a decir, además es un valor que puede guardarse y que puede también generar riqueza en el futuro. Entonces, Milton Friedman es quien cambia y termina, más que cambiar, termina de completar lo que son las funciones del dinero que hemos visto en los primeros capítulos y él consolida ya esa triada de funciones del dinero, ¿no es cierto? Que sirve como valor de cambio, valor de cuenta, de contabilidad, pero también como un valor de generación de riqueza. Y de hecho, para Milton Friedman, lo más importante en su planteamiento de su teoría monetaria es pues la capacidad de generar riqueza que tiene un país. Y de hecho, todos sus principios y postulados están orientados a la generación de riqueza, ¿no? En eso, fíjense, tenía mucha cercanía, sobre todo con los cuantitativistas, que lo que decían que lo importante era la capacidad de generar riqueza de un país, ¿no?
De hecho, Milton Friedman, pero además amplía el concepto de riqueza no solo a la acumulación de metales, que eran lo que planteaban los cuantitivistas, sino en general a todo aquello que constituya un bien de capital, o sea, todo aquello que genere de alguna manera mayor capacidad de ingresos en una economía. Pero además, en este concepto de riqueza, Milton Friedman incluye a el capital humano. Y es más, él habla por primera vez de lo que es el capital humano o el recurso humano como forma parte de todos los valores que se incluyen en una economía. Y por tanto, él dice entonces, hay riqueza humana que está ligada al capital humano y hay riqueza que es no humana o capital no humano. Y de hecho, además, él en este análisis de la riqueza global de una economía dice, es muy difícil poder valorar e interpretar cuánto cuesta el capital humano, ¿no? Porque no es un bien que puedas mercadear, o sea, no se olviden que ya estamos hablando de la post etapa del medioevo, donde ya no existía el esclavismo, y dice, no puedes mercadear, no puedes vender las capacidades y al ser humano, ¿no es cierto? Entonces es definitivamente muy difícil poder valorar a la riqueza humana. Sin embargo, dice, lo más importante en una economía es precisamente el capital humano. Y esto por un principio básico. Es evidente que los bienes de capital, o sea, aquel capital que no es humano, generan riqueza y pueden aumentar el ingreso de un país. Pero esto no lo hacen por sí solos, sino lo hacen por la influencia de los seres humanos. En realidad, quienes generan diremos, dinámica de generar riqueza, de crecimiento de los países, es el capital humano. Y de hecho, es el capital humano el que puede generar mayor riqueza para un país, tanto, por un lado, a través de los procesos de capacitación, de formación para el mismo recurso humano, pero sobre todo es por acción de estos recursos humanos que se va a generar o van a permitir transformar mejor los bienes no humanos de manera que puedan estos generar mayor riqueza. Algo que se le atribuye a Milton Friedman, además, es que él ya genera el concepto del capital humano como factor de transformación de las economías y le da mucha importancia. Él dice, en realidad el núcleo para que una economía cambie y crezca es precisamente el capital humano, pero todavía en su mentalidad sigue considerando al capital humano como un recurso, ¿no? Y aunque él mismo dice no es transable, no es mercadeable, pero al final asume también que de alguna manera tú, el pago que le haces a nivel de salario o sueldos al capital humano es una forma de comprar. De hecho, pero Milton Friedman sienta las bases de este criterio de importancia de los seres humanos y su capacidad transformadora para lo que después otros estudiosos, otros economistas como Henry Fayol o Hidalberto Chiavenato plantearan como la parte del talento humano, la gestión del talento humano, donde ellos dicen, no, es que Freeman sí tenía razón de que el ser humano, las capacidades y competencias humanas eran importantes, pero no podemos asumir que estos son recursos, que son bienes, no. Estamos hablando que el ser humano, por su condición y esta su capacidad de ente transformador de las empresas y las sociedades,
no puede ser tratado como un objeto, sino más bien es el núcleo de todo y por tanto es el talento humano, no el capital humano, sino su capacidad de generar gestión, de transformar, a eso llaman talento, y la capacidad que tengamos nosotros de gestionar ese talento que van a generar la transformación. Pero bueno, ese ya es posterior. Pero fíjense que Milton Friedman ya sienta las bases para lo que fue el trabajo posterior de Henry Fayol, les decía, y sobre todo de Hidalberto Chavenato, que él trabajó más en el área de la administración y la gestión de las empresas y da los planteamientos para lo que después va a ser la gestión del talento humano. Bueno, pero a partir de este criterio de Friedman y los neocuantitivistas o los monetaristas, como se conocen, dicen la riqueza de una economía es lo esencial. Sobre esto debe trabajar la autoridad gubernamental. Y la riqueza básicamente resulta de la relación inversa entre el ingreso nominal de una economía y la tasa de interés de esa economía. Y por tanto dice que en la medida que el ingreso nominal sea mayor y la tasa de interés sea menor, se va a generar mayor riqueza en una economía. Y por tanto, son estos dos factores, estas dos variables que deben ser trabajadas en una economía si es que queremos que esta economía tenga mayor riqueza y por tanto mayor desarrollo. Pero a partir de este razonamiento, dice, de hecho, entonces, la cantidad de dinero y la demanda de dinero que existe en una economía va a estar en función de el ingreso nominal, el nivel de precios, los gustos y preferencias en el consumo o el gasto que realicen las familias, las unidades familiares, el rendimiento de sustitutos financieros, es decir, la oferta financiera que hay en el mercado y el rendimiento que estos tengan, que va a hacer que la gente busque más dinero en efectivo o coloque más su dinero, por decirles, en bonos, acciones o activos, servicios financieros como DPFs o SAFIs, y de hecho también la tasa de cambio del nivel general de precios. O sea, en qué medida esta tasa va a irse adecuando, si va bajando o subiendo. Y de hecho, Milton Friedman, aunque no lo plantea totalmente, al mencionar la tasa de cambio del nivel general de precios, complementa algunas variables que no fueron tomadas en cuenta con Fisher y Marshall en el multiplicador monetario, que después ya fue consolidado por otros estudiosos y a partir de los cuantitivistas, a partir de la interpretación que hizo Fisher Marshall y la complementación que hizo Milton Friedman, para generar que en realidad esta tasa de cambio del nivel de precios es el multiplicador monetario. Al juntar ambas, surge el multiplicador monetario, que ya sabemos que ese multiplicador monetario es lo que hace que amplifique la base monetaria hacia lo que es la oferta monetaria, y la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria, ¿no? Entonces, Milton Friedman dice, básicamente entonces, para generar riqueza en una economía que va a estar ligada además a la demanda de dinero, hay que entender que la demanda de dinero va a estar en función del ingreso nominal, del nivel de precios, los gustos y preferencias de la población, el rendimiento de los activos y sustitutos financieros y la tasa de cambio del nivel de precios, que vendría a ser una especie de multiplicador monetario rudimentario, que ya complementado con el análisis de Fisher sería el multiplicador que nosotros conocemos, ¿no? Básicamente aquí también acepta que la autoridad monetaria deberá concentrarse, por un lado, en mantener un buen ingreso nominal y controlar el nivel de precios, esto es básicamente la inflación, motivar el consumo
o el gasto de la población, eso está relacionado con los gustos y preferencias, motivar una dinámica de generación de activos financieros, a eso se refiere con sustitutos financieros, es decir, que las empresas sean capaces de generar acciones, sean capaces de generar bonos, que además las entidades financieras sean capaces de brindar productos de colocación pasiva que permitan captar el ahorro a tasas interesantes, ¿no es cierto? Como DPFs y cuentas SAFI, que básicamente la gente coloca como ahorro, recibiendo un interés hacia futuro, pero ese ahorro sabemos que luego se va a convertir en inversión. Y finalmente dice, además, la tasa del nivel general de precios, que vendría a ser el multiplicador monetario que les decía, más o menos podemos asimilarlo como tal, que sería la capacidad que tiene el sistema financiero de mover todo el dinero. Y dice, por tanto, si la autoridad monetaria de un país o la autoridad gubernamental es capaz de gestionar adecuadamente estas variables, entonces se va a generar una mayor demanda de dinero, y si hay una mayor demanda de dinero, de hecho va a haber un mayor ingreso nominal, o sea, si hay más circulante en el mercado, la gente va a recibir más plata, y si la gente recibe más plata, pero al mismo tiempo las tasas de interés se mantienen estáticas o bajan, de manera que se motive el intercambio de ahorro hacia inversión, entonces esta economía va a generar mayor riqueza, y si genera mayor riqueza, pues por supuesto es una economía que va a crecer, que va a entrar en una dinámica de desarrollo, ¿no? Entonces, fíjense que más o menos eso es lo que plantea Friedman en su teoría para conectar, por un lado, cómo concibe la riqueza, pero al mismo tiempo conectar cuáles van a ser los determinantes de la demanda de dinero, y en función a esos determinantes de demanda de dinero, también se va a influir sobre lo que es una de las variables específicamente, que es el ingreso nominal, y de hecho el aumento del ingreso nominal, aunque la tasa de interés permanezca constante, significaría un aumento del ahorro y de la riqueza de un país, ¿no? Y aquí entendemos además que el ingreso nominal, aunque no lo dice directamente, pero acepta el hecho que ya lo planteó Marshall y Fisher, que el ingreso nominal es igual al Producto Interno Bruto de un país. ¿Ya? Listo. Y si ustedes se fijan, en Bolivia, básicamente, nos hemos estado manejando a nivel de economía dentro de lo que es el cuantitivismo y el neocuantitivismo, o sea, que es el capitalismo puro, pese a que el discurso era socialista. En realidad lo que se buscaba era aumentar el Producto Interno Bruto para generar por lo menos la sensación de mayor riqueza, aunque haya habido una deficiencia, perdón, no se ha generado una adecuada política de incentivo de la producción, de la capacidad de producción de un país, que eso sería por el lado de la oferta, es decir, que el país, al mismo tiempo de aumentar su nivel de ingreso y su nivel de demanda, tenga la capacidad de producir los bienes que el país demanda. Y es por eso es que, si bien en teoría por el lado de la demanda ha ido aumentando el Producto Interno Bruto, se ha dado un efecto nocivo para el empleo y el ingreso al final en Bolivia, con el cierre de empresas y el aumento de las importaciones, ¿no? Entonces, si bien la política por un lado era interesante, por el otro lado no se han generado los incentivos para que la capacidad productiva del país aumente, y con esa capacidad productiva también la capacidad de captar nuevos trabajadores, o sea, aumentar el empleo, ¿no? Pero bueno, ese es como un análisis para que ustedes un poquito vean y evalúen cómo más o menos se ha estado manejando la economía en Bolivia.
De hecho, Milton Friedman, fíjense, abre lo que era una visión, vuelvo un poquito atrás, muy reducida del concepto aparente de riqueza y de los planteamientos de Marshall y Fisher, abre a una ecuación multivariable, ¿no es cierto?, en función al ingreso, los precios, el consumo, capacidad de consumo, la capacidad de gestión y captación del ahorro a partir de los sustitutos financieros, pero también la capacidad de dinámica de mover el dinero en una economía, ¿no? Y eso es lo que Milton Friedman ve de manera mucho más global, mucho más completa, aunque con algunos pequeños detalles que fueron considerados por Keynes y no fueron considerados por él, porque al final la escuela que Friedman acepta es básicamente la cuantitivista, ¿no? Y de hecho, en este análisis, fíjense que hace Friedman, se resume básicamente estos cambios en la demanda de dinero a partir de, por un lado, si es mayor el rendimiento de los activos financieros, es decir, la tasa de interés de esto es mayor, de hecho, a la larga, la demanda de dinero va a ser menor. En eso tiene mucha relación con el comportamiento que plantea Keynes, si ustedes recuerdan, ¿no? Si la tasa de interés sube, va a afectar la demanda de inversión, ¿no? Porque el costo de inversión va a ser más alto y eso afecta a la tasa interna de retorno, porque se afecta el rendimiento financiero esperado por el inversionista y por tanto en el largo plazo, en el corto, mediano y largo plazo, la demanda de dinero va a bajar. ¿Cuál es esa demanda de dinero? La que está ligada a la inversión. Por el otro lado, también habla que si la tasa de variación del nivel general de precios en el tiempo aumenta, también va a afectar a la demanda de dinero, que es básicamente la tasa de variación del nivel general de precios. Básicamente es la inflación. Y de hecho, si la inflación empieza a aumentar demasiado, el costo o el precio en todo caso de los bienes va a encarecerse. Y si los precios suben demasiado, de hecho la cantidad demandada van a bajar. Por tanto, si baja la cantidad demandada, también va a bajar la demanda de dinero para comprar nuevos bienes. Entonces estaríamos en una economía que se estaría contrayendo por efecto de la inflación. Eh, el análisis que hace, por otro lado, dice, si el nivel de ingresos, es decir, la riqueza de un país va aumentando, también va a aumentar la demanda de dinero. Y de hecho es racional, ¿no? Si un país, la gente empieza a tener mayor circulante, mayor capacidad de compra, va a poder comprar más bienes, pero también va a poder ahorrar. Ese ahorro se va a convertir en inversión y esa inversión se va a convertir en generación de nuevos bienes y productos en el mercado, los cuales van a ser demandados por la población y comprados por la población porque tienen la capacidad para comprar. De hecho, en esta lógica, Milton Friedman dice básicamente entonces, la función de la política económica es la búsqueda del pleno empleo, la estabilidad de la actividad económica y un crecimiento rápido. Si ustedes se ven en lo que hablábamos hace rato, el objetivo es generar riqueza, pero esa riqueza se expresa, por un lado, en generar nuevas fuentes de empleo, o sea, aumenta el empleo. Tiene que haber estabilidad en general en la actividad económica, no puede haber incertidumbre, porque si hay incertidumbre, la gente va a no confiar en el sistema y su dinero lo va a tener en líquido ante la expectativa de la incertidumbre, y si lo tiene en líquido no genera ahorro, y si no hay ahorro no hay inversión, y si no hay inversión no hay crecimiento, no hay desarrollo, ¿no? Entonces dice, debe haber estabilidad económica y de hecho eso va a generar crecimiento y por supuesto la economía va a estar mejor, va a estar con mayor riqueza, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que piensa Friedman. Y fíjense, lo último planteamiento que hace Friedman dice, para la política económica monetaria, su función principal es y debe ser la creación de una base estable para la expansión de la actividad económica.
sea, nuevamente él cierra que el crecimiento y el desarrollo económico vía la administración de esas variables para aumentar la demanda y para eso, y aumentar la riqueza, debería ser el fondo de todo lo que mueve a la política monetaria. Y de hecho eso significa también mantener un nivel de precios estable, una buena producción, una buena capacidad de generación de ahorro y por supuesto como generación de ahorro la generación de empleo, ¿no? De hecho, Milton Friedman era reacio a que se hagan políticas monetarias discrecionales, lo que llama, o sea, arbitrarias, y que de hecho él plantea, además era un amante de la planificación, dice, toda economía a partir de su política monetaria, debe fijar una meta de crecimiento de la cantidad de dinero, pero esta debe ser similar al crecimiento esperado en el largo plazo de la capacidad productiva de una economía. Es decir, no se puede dejar al azar, sino que debemos fijar todo un proceso, toda una serie de metas que permitan controlar el crecimiento de la economía en sus diferentes fases, de manera que lo que se haga ahora contribuya siempre al objetivo de largo plazo. Y por tanto, debemos, la función del Estado es controlar cada una de las variables para generar estabilidad en el crecimiento, no se generen desfases, pero que al mismo tiempo vayan promoviendo el crecimiento de una economía, ¿no? Entonces, básicamente, en resumen, eso es lo que Milton Friedman propone y eso es lo que los monetaristas o neocuantitavistas, como se los conoce, proponen.